La Iglesia Príncipe de Paz presenta una serie de lecciones bíblicas con el propósito de alcanzar almas para Cristo que sean salvas en esta carrera final. Jesucristo ya viene muy pronto y es necesario que el Evangelio sea predicado y creído en el mundo para que se cumpla lo que Él dijo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llevaremos a los oyentes de la mano desde el inicio hasta lograr su consolidación y madurez en la fe. Bienvenidos. Lección número 8. Características de la Iglesia. La Iglesia es un concepto que inmediatamente aparece en las Escrituras. Y en el primer versículo donde aparece la palabra iglesia es en Mateo 16, 18. Ahí está por primera vez mencionada la palabra iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. Quiere decir que fue la voluntad de Cristo, y la dejó así expresada, edificar su iglesia y edificarla de tal manera que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. De tal manera que la iglesia es un concepto muy importante en la vida de todo nuevo creyente. La iglesia es un grupo de personas o creyentes. La iglesia no es un templo. La palabra iglesia viene del griego eklesia y significa asamblea o concurrencia de llamados. El templo, por su parte, es una construcción o recinto donde los creyentes se reúnen en comunidad. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el templo. No es lo mismo, la gente muchas veces confunde, que creen que la iglesia es la construcción, la edificación, y no. La iglesia es gente. El templo son ladrillos o madera o materiales de los cuales se compone. En segundo lugar, tenemos que reafirmar que la iglesia es idea de Jesucristo. Muchos piensan que la iglesia fue una idea, un constructo de los religiosos, de las personas profesionales de la religión, que ellos inventaron este concepto, pero no es así. La iglesia la inventó precisamente Dios a través de Jesucristo. En tercer lugar, diremos que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el jefe supremo, el sumo pontífice de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Jesucristo y nadie más. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De tal manera que el jefe supremo de la iglesia es uno solo, se llama Jesucristo. Aquí está escrito, aquí está, así está definido en este pasaje que acabamos de leer. Y también vamos a leer Efesios 5, el mismo Efesios, pero capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice que nuevamente reafirma que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y compara a la iglesia con su cuerpo.
un cuerpo sin cabeza es inútil, es muerto, es errático, pero un cuerpo que tiene una cabeza rectora, pues es un cuerpo que se va a mover coordinadamente, se va a mover con rumbo, con habilidad. Por eso la iglesia debe ser guiada por la cabeza, que es Jesucristo. Yo como pastor alguna vez dije, con permiso voy a ver a mi iglesia, despidiéndome de un grupo de pastores, y tuve que regresarme a decir 1000 disculpas, voy a ver a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia no es mía. Yo tengo perfectamente claro que la cabeza de la iglesia no es el pastor, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque ese Jesucristo instituyó también la figura pastoral que veremos más adelante. En cuarto lugar, tenemos que mencionar que nadie tiene la exclusividad oficial de la iglesia. Es decir, ningún grupo religioso, ninguna denominación se puede ostentar como el único grupo verdadero, como quien posee, ¿verdad?, la exclusividad de tal iglesia, la iglesia verdadera. La iglesia es a todos aquellos que se reúnen en el nombre de Jesús y que siguen las escrituras como norma de fe y conducta. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesucristo, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo sabemos que nadie tiene la exclusividad? Porque Jesucristo así lo dejó establecido. Él mismo corrigió a los discípulos, a los apóstoles que prohibían a otros grupos diferentes a ellos a predicar el nombre de Jesús, y lo vamos a ver aquí en Marcos capítulo 9, versículos 38, 39 y 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Allí queda establecido que los discípulos se encontraron a un cierto hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los discípulos, tentados a convertirse en secta, le dijeron: síguenos. Y el hombre dijo: no los voy a seguir. Jesucristo me basta y seguiré haciendo esto. Imagino ese fue el diálogo. No quiso seguir a los apóstoles, no quiso seguir a los discípulos. Y fueron y le dijeron al maestro. Pensaban que Jesucristo les iba a decir, muy bien hecho, palmearles en la espalda y decirles: me gusta el celo que ustedes tienen por mi causa. Sin embargo, Jesús les dijo: no se lo impidáis. Precisamente el propósito es que mi evangelio corra por todo el mundo y llegue a todas las personas sobre la faz de la tierra. Entonces, aquellos grupos que se ostentan como el grupo verdadero, como la iglesia original, como la iglesia única, y que todas las demás son pues una mera caricatura, son sectas que deben corregir esa convicción que tienen. La iglesia verdadera no es
ni la Iglesia de Cristo, ni la Iglesia protestante, ni la Iglesia católica, ni la Iglesia bautista. Ninguno de ellos tiene la representación exclusiva de Jesucristo, sino que es un cuerpo abierto a todos aquellos que quieran creer y que por aceptar a Jesucristo en su obra redentora, expiatoria en la cruz, por haber aceptado el Evangelio, ahora son miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Bien, vamos a ver en el número 5. Dios está en la Iglesia reunida. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bastan 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús para que Jesús haga acto de presencia en aquel grupo. Hay que hacer notar que Jesucristo dijo donde están 2 o 3. Hay un concepto muy equivocado de muchos creyentes inconsistentes, mal informados, que piensan que ellos solos pueden ser fieles discípulos de Jesús sin necesidad de congregarse con otros creyentes, sin la necesidad de convivir con otros creyentes. Quieren ser, se ha dicho de una manera jocosa, quieren ser como el llanero solitario. Pero no es posible. En términos normales y generales, Jesucristo prometió hacer acto de presencia donde estuvieran cuando menos 2 o 3. Así es de que el creyente debe comenzar a apreciar en todo su valor lo que es congregarse con otros creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Número 6. Debemos reunirnos con otros creyentes. Vamos a leer Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La Biblia nos insta a congregarnos, a no dejar de hacerlo. Dice, como algunos tienen por costumbre, algunos no se querían congregar. Sin embargo, aquí Hebreos nos dice que es nuestro deber no dejar de congregarnos. En la congregación, en la unión con otros creyentes, se edifica la fe, nos estimulamos unos a otros a las buenas obras, aprendemos a convivir con el prójimo de una manera sabia, piadosa, intensa. Realmente convivir con otros creyentes nos hace crecer en la fe. La iglesia es un cuerpo de creyentes que siguen a Jesús. Es un cuerpo de creyentes que no escogimos nosotros. Jesucristo escogió a todos aquellos que van creyendo, que se van añadiendo a la iglesia. En la iglesia existen personas de muy diferentes caracteres, de muy diferentes estratos socioeconómicos, de muy diferentes maneras de pensar. Y entonces el creyente tiene la oportunidad de crecer, de cambiar sus propios conceptos, aprender de otros creyentes, aprende la tolerancia, aprende a crecer espiritualmente de la convivencia diaria con los otros creyentes de su misma iglesia. Vamos a ver Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros, pues,
oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre Nuestro es un indicador, es un ejemplo muy claro de la voluntad de Dios, que es que estemos con otros creyentes. Dice Padre Nuestro. No dice Padre mío, sino que Dios presupone o nos insinúa, y si queremos verlo así, nos ordena estar con otros. Es poder decir un Padre Nuestro, es decir, orar junto con otros, primera persona plural, nosotros. Padre nuestro, Padre mío y de los que están conmigo. Dios quiere que oremos en conjunto, que oremos en grupo como iglesia. Si quieres seguir adelante. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Muy bien. ¿El pan de quién? Nuestro, mío y de otros. Estoy orando con otros. Quiere decir que Dios quiere que nos reunamos como creyentes en aquello que Él llamó y determinó que sería su iglesia. El número 7 dice: la iglesia es dirigida aquí en la tierra por pastores, ancianos, obispos o presbíteros. Todas estas palabras son sinónimos. En algún estudio posterior podremos entrar a fondo en esas definiciones. Para ello vamos a ver Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios que Jesucristo instituyó, Él mismo instituyó, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La iglesia posee esos 5 ministerios, personas con un llamado especial. ¿Quién los instituyó? ¿Quién ideó ese cuerpo de ministerio para servir y para conducir a la iglesia? Es una institución de Jesucristo. Jesucristo instituyó esos ministerios. La idea de que existan pastores no es una idea de los pastores, es una idea de Jesucristo. La mayoría de los que nos dedicamos a este oficio sagrado, nunca pedimos ser pastores, no lo deseamos, no lo planeamos, sino que fue un llamado directamente de Dios y hasta cierto punto irresistible. Yo en lo personal nunca quise ser pastor, nunca quise ser predicador, pero mientras más me rehusaba, sentía yo más fuerte el llamado. Hasta que un día dije, bueno, Señor, si tú me estás llamando, haré caso a esa voz que me lleva hacia un ministerio como pastor. Vamos a ver Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Allí se nos dice que si alguno estuviera enfermo en la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia. Estos son los que están encargados de guiar la iglesia como pastores, como ministros de tiempo completo quizás, o tiempo parcial, pero que son aquellos ministros que Dios mismo instituyó. Precisamente la iglesia cuya cabeza es Jesucristo y nadie más, tiene
allí el oficio, el ministerio de pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, porque es una institución que viene de Dios, el establecimiento de estos ministerios. Finalmente, la iglesia, los creyentes deben seguir los consejos y la guianza del pastor. Vamos a ver Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bien, base por hoy estas características de la iglesia. Vamos a orar para que la palabra sea recibida, llegue hasta donde tenga que llegar, y tú como creyente, como discípulo que está empezando este camino, puedas tener las bases para un desarrollo firme y saludable en la fe. Oremos. Señor, te damos gracias. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y sea prosperada en aquello para lo que tú la has enviado. Bendice a los oyentes, bendice a estos discípulos que han decidido caminar hacia adelante en la vida cristiana. Dales a ellos todos los beneficios, todas las bendiciones que tú prometes en tu palabra a los que te obedecen. En el nombre de Jesús. Amén.